Bueno, bienvenidos otra vez a un episodio más del podcast A Toda Madre con la dula mexicana Eichtan Birth. En esta ocasión tengo como invitada a Marcela Ramírez. Estoy muy emocionada porque me encanta tu tema. Gracias. Y todo lo que haces, Marcela, de verdad. Yo tuve oportunidad de tener un live con ella en Instagram y me quedé picada. Así que la invité a que podamos platicar con más detalle, que nos muestre todo lo que ella sabe, lo que ha estudiado. Y bueno, les voy a dar una introducción de Marcela. Les cuento que ella nació en el norte de México, en Monterrey específicamente. Inicia su carrera como chef con su programa de televisión Cocinando un Hogar, alternando con su programa de radio La Verdadera Felicidad. Su trayectoria de 15 años en los medios de comunicación lo alternaba impartiendo conferencias, talleres, charlas, además de escribir y publicar 2 libros de cocina. Guiada por su intuición, empieza a estudiar lo que sería la base de su carrera como terapeuta integrativa, viajando a diferentes países para enriquecer sus terapias en su propio consultorio, donde a través de diferentes técnicas acompaña a las personas a su integración personal como medio para recuperar su salud física y equilibrio en sus vidas. Así que todos los que vienen de Monterrey seguramente la conocen. En 2016, recién viuda, decide mudarse a Canadá con sus 4 hijos para empezar una nueva vida. Esa transformación de vida queda plasmada en su reciente libro Un Durazno, donde con bases científicas y relatos de su propia vida deja muy en claro que nuestra grandeza como seres humanos es mucho mayor que aquello que nuestros ojos puedan ver. Entonces, así es. Me encanta, lo poquito que he podido aprender de tu historia. Nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, que hemos pasado en un momento escabroso en algún momento de nuestra vida, que también fue como un catalizador para la transformación. Que tú ya vienes trabajando desde mucho antes, pero que bueno, también esto, gracias, yo creo que en tu caso, gracias a que tú ya tenías previa preparación espiritual y emocional, te ha ayudado a poder transitar este momento que tuviste, ¿no? Sí, definitivamente fue que la vida de alguna manera a través, como te había comentado, a través de un sueño premonitor y cierta sensibilidad que desde niña tuve, me dieron definitivamente como una preparación emocional interna. Yo soy muy de adentro, yo trabajo, o sea, yo siempre estoy adentro, siempre soy muy de interior. Entonces, sí, me prepararon mucho internamente para los cambios trascendentales que sucedieron en mi vida y transitarlos, como yo lo digo, desde el punto cero, que es un equilibrio muy hermoso. Me veía rara, parecía rara, la gente me veía rara o loca, pero en realidad cuando se vive lo difícil de nuestra vida desde una paz interior absoluta, pues sí se ve raro, el mundo se te está cayendo y estás tú en una paz, ¿verdad? Pero sí se puede, porque eso es lo que somos. Tú lo acabas de leer, vivir mucho más allá, o ver mucho más allá de lo visible a los ojos, y la paz interior, pues no se ve. Exacto. Pero sí se ve. Exacto. Sí, o sea, no tiene forma, ni color, ni tamaño, pero tú puedes ver perfectamente cuando una persona está viviendo desde su centro. Se siente y se transpira con tu energía, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que te activa el empezar a...? Porque antes hacías tu programa de radio y de televisión. ¿Qué te motiva? ¿Cuál fue el catalizador para empezar tú a meterte de lleno y a querer aprender más técnicas y todo esto? ¿Qué es lo que te disparó? Bueno, fue un sueño premonitor. ¿Ese sueño? Ese sueño premonitor y la sensibilidad que siempre tuve con respecto a la energía y mi forma de vida. También es un factor muy importante mi abuelita. O sea, yo nací siendo alérgica al antibiótico, 0 medicinas, mi mamá me aisló completamente de médicos, nada entraba a mi organismo que mi abuelita no supervisara. ¿Y que entraban? Pues hierbitas, florecitas,
aceititos y cositas. Ajá. Ella de Jalapa, Veracruz. Ok. Conocedora mucho del cuerpo, yo digo que chamana en su interior, chamana civilizada, pero ella me enseñó ese contacto con mi cuerpo y así crecí. Uh-huh. Entonces, pues esa misma sensibilidad a mi propio cuerpo y sabiduría que nunca perdí por la ayuda de mi abuelita, y entonces juntamos todos estos elementos y me dio, pues, no sé, esa necesidad de ponerle nombre a lo que yo sentía, nombre a lo que yo sabía, buscar en qué universidad y qué científico, cómo aquello que yo ya sabía, que de alguna manera mi abuelita me lo había enseñado, pero que yo no tenía vocabulario para explicarlo. Como que creciste muy limpia en cuestiones de fuera de contaminación química y todo esto que muchos vivimos, ¿no? El hecho de que tuvieras tratamientos con hierbas en lugar de antibióticos era como conectarte y seguir conectada con la tierra, Exacto. con la naturaleza. Totalmente. Y no perder esa sabiduría con la que yo creo que todos nacemos, ese instinto, ¿no? Exacto. Y qué bueno, qué padre que tu abuelita estuviera conectada también. Y me imagino que por lo mismo tú tuviste esa epifanía que decir, tengo que aprender más. Aprender más. Cuéntame qué técnicas son las que tú practicas, con las que tú te utilizas para ayudar a la gente. Mira, a mí, Dulce, lo que yo hago es utilizo par biomagnético primero y principal para armonizar, neutralizar, ¿qué otra palabra puedo usar? No sé, pero el sistema nervioso necesita estar completa y absolutamente relajado para que todos los demás sistemas estén abiertos a poder recibir una terapia. Entonces, par biomagnético primero. ¿El del Dr. Goiz? El del Dr. Goiz. Ya, sí. Con los imanes. Sí, él fue mi maestro. Okay. En muchas ocasiones porque tomé diferentes cursos con él y varias especializaciones dentro del biomagnetismo, el cáncer y bueno, otros más. Entonces, lo utilizo para eso y después con osteopatía bioenergética celular empiezo a armonizar, cráneo sacral también, liberación de pericardio, manejo los nadis, que fluyan los nadis y unas técnicas de los esenios. Pero todo este mix que yo hago tiene un propósito y una intención. Lo que realmente yo estoy haciendo es desbloquear, desatorar todas aquellas emociones alocadas en nuestro cuerpo emocional, pensamientos y creencias que están bloqueando nuestro campo mental, nuestro campo emocional, nuestro cuerpo mental o cuerpo emocional no están en nuestro cuerpo, están afuera de nuestro cuerpo. Entonces yo amo trabajar a ese nivel y desbloquear todo aquello que está limitando a la persona. Y que no se trata de ir a una terapia, y no se trata de terapia, digo yo, en las que tú dialogas y conversas, cuando hay bloqueos a nivel energético en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, porque lo que tú puedes platicar con una persona, que no estoy en contra de eso, es una gran herramienta y ha sido, pero lo que tú puedes platicar con una persona, tú puedes decir mentiras y vamos a pensar que eres muy honesta, pues tú vas a hablar desde tu consciente. Yo hablo con el inconsciente de las personas. Bueno, no es que hable, es que entro a esos campos, ¿verdad? Y ahí me comunico. Y ahí sí no podemos mentir. Ahí es que ahí no se puede mentir. No puedes mentir. Exacto. Entonces, amo desbloquear todo eso. ¿Con qué propósito? Claro, la gente va por un dolor, la gente va por alguna enfermedad física. Exacto. O por algún problema emocional también. Entiendo que hay un factor físico que los hace buscar ayuda, pero hacia donde yo voy es desbloqueando todo eso y permitiendo que todos esos campos energéticos fluyan. Duermo o desactivo memorias limitantes que precisamente llevaron a esas personas a esa enfermedad, a ese padecimiento o esa condición o circunstancias de vida para despertar. Y a mí me encanta eso.
despertar todas aquellas memorias de luz de nuestro origen, que yo, ni creas que yo digo que se despierte la memoria del quién sé qué, no, yo no sé ni cuáles sean las que la persona necesita. Uh-huh. Y tampoco digo, a ver, vamos a dormir esta memoria y esta porque no sirve. No. Uh-huh. Yo no sé qué memorias deben ser dormidas. Yo no sé qué memorias deben ser activadas. Eso sucede de manera natural y la propia sabiduría de ellos. Yo solamente soy un medio por el cual la energía va fluyendo. Okay. Eso es todo. Entonces, generalmente la mayoría de las personas vamos al médico o vamos a buscar respuestas cuando tenemos un síntoma físico, generalmente, ¿no? Ahí, y casualmente el síntoma físico ya es el último escalón. Sí. Que tiene nuestro cuerpo y nuestro ser uh-huh. para decirnos, ya te he estado mandando varias, ¿no? Varias señales y no me haces caso, pues órale, ahí te va. Pues ahora ya te va a mandar un dolor de corazón o un mal de intestino para que me hagas un caso. Cáncer, una diabetes, no sé, artritis, es que todo lo que sucede a nivel físico está conectado con una emoción, ¿no? Completamente. Ahora, en el tema de las memorias celulares que habíamos platicado, estábamos también platicando cómo parte es la genética uh-huh. y cómo durante el embarazo, en este caso, en que nos estamos formando y recibimos toda la información genética de los papás, cómo también influye lo que está recibiendo la mamá y el papá o el bebé en el exterior, en el ambiente. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esto, cómo influye en este ser humano en crecimiento y en formación uh-huh. todo este ambiente. Mira, primero vamos a hablar, vamos a definir bien el concepto memoria celular uh-huh. para que las personas que vayan a ver esta grabación puedan, pues estar hablando en el mismo idioma. Claro. Porque a lo mejor tienen alguna idea diferente o medio conocimiento, o a lo mejor no tienen ni idea ni siquiera de lo que es memoria. Uh-huh. Entonces, vamos aterrizando el concepto. Y memoria celular es aquella información que está almacenada en nuestras células. En nuestras células y la información genética principalmente, obvio, está en nuestro ADN. Uh-huh. Entonces, tenemos información celular que es como chip de memorias, como la del celular, como la de la computadora, ¿verdad? Que se almacena memoria. Uh-huh. Entonces, ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues entran a la saliva, al cabello, a tu sangre, los doctores, por ejemplo, y pueden sacar N cantidad de información de las personas a nivel biológico. Biológico quiere decir referente a mi cuerpo. Uh-huh. Información genética, por ejemplo, pues mi cabello, el color de mi cabello, si lo tengo chino, el color de mi piel, mis ojos, la nariz de mi abuelita, mi abuelito, mi actitud. Ay, mira, tiene el mismo genio que su papá, salió al papá. Uh-huh. Entonces, eso es memoria, información genética. Uh-huh. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar como información genética biológica? Las herencias de las enfermedades. No son un factor físico propiamente, pero hay estudios que te revelan qué porcentaje puede tener una persona con respecto al padecimiento de una enfermedad. Uh-huh. Entonces vamos a decir, hay casos de personas famosas que les han dicho, tú tienes tal porcentaje de padecer esta enfermedad, y si es verdad, pueden tener ese porcentaje dentro del 10%. Lo que mencionábamos de Angelina Jolie, ¿no? Que uh-huh. ella en su historial genético uh-huh. tenía un porcentaje de cáncer de mama uh-huh. y decidió quitárselas por completo. Entonces ella tenía 87% de probabilidad de tener cáncer en el seno. No tenía cáncer en el seno, uh-huh. pero tenía 87% de probabilidad porque su mamá lo había padecido y su abuelita y una tía. Uh-huh. Entonces, ¿es verdad ese 87%? Bueno, sí, eso fue lo que arrojaron los estudios. Uh-huh. Pero a ver, entonces, ese 87% es 87% dentro del 10%. O sea, de toda la información del genética 100%. De su ADN, uh-huh.
solamente el 10% es factible que ella pueda desarrollar un cáncer porque tiene ese antecedente. Uh-huh. De este 10%, el 80%, 87% era cuestión solamente genética. Genético. Y todo el otro 90%, ¿qué es? Ahí es en donde nos vamos a enfocar en toda esta conversación, porque eso es lo que no ven nuestros ojos. Bueno, ahora, entonces tenemos un factor genético, biológico, epigenético, uh-huh, ¿verdad? Que es información y es memoria, ¿ok? Bueno, pero no solamente es importante esa genética que se hereda. Hay un 90% de la información en nuestro ADN que fue considerado durante muchos años información basura. Uh-huh. Los científicos le llamaban información basura. ¿Por qué? Porque no podían decodificarlo, no podían entenderlo, no reaccionaba químicamente a nada. El 10% sí. Entonces, como al 10% sí lo podían manipular, lo podían decodificar, lo podían alterar y manipular, uh-huh, pues fue en el que estudiaron. Entonces, ese es todos los estudios médicos generalmente se basan ahí en ese 10%. El otro durante años fue código basura. Hasta que Alfred Popp, un científico alemán, Alfred Popp, él dijo, bueno, a ver, no hay basura. Nada no es basura en el cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo es que esto lleva años considerado? Alfred Fritz Popp, con Z. Uh-huh. No, a ver, no puede ser, no puede ser, por tanto favor. Desperdicio. Ajá, entonces dedicó toda su vida a estudiar este 90% y resulta que es información, que es energía y es luz en forma, o sea, energía en forma de luz, y esta luz corresponde al 90%. Y solamente puede ser alterado o modificado por su igual. Okay. O sea, tú te duele la cabeza, te tomas una aspirina. Esta aspirina va a influir en tu biología un 10%. Porque el 90% no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque eso solamente es alterable por tus pensamientos y tus emociones. Porque cada emoción, cada pensamiento es energía, es electricidad, uh-huh, es magnetismo. Esa luz, los biofotones, vida, fotones, luz de vida, son eléctricos, son magnéticos, es luz y es información. Entonces, toda la medicina, la mayoría de la medicina ha estado enfocada en la parte física. 10%. Las medicinas la mayoría de las medicinas nos curan los síntomas. Uh-huh. Callan, uh-huh, adormecen, uh-huh, al cuerpo, uh-huh, que está intentando decirnos que ese otro 90% que es todo lo que no podemos tocar, uh-huh, pero que sentimos, uh-huh, necesita atención. Claro. Y esto, como dices tú, ese 90% es los sentimientos que no los podemos ver, las emociones, la luz que proyectamos, la energía y la vibra que proyectamos. Eso. Y que a veces decimos, ¿por qué esta persona se siente tan pesada cuando la vemos, no? O esta persona me inyecta vida. Es ese 90% que lo tiene o mucha con luz, uh-huh, sin bloqueo, uh-huh, o totalmente bloqueado. No se termina nunca de bloquear. Okay. O sea, puede bajar de intensidad lumínica. Uh-huh. La intensidad lumínica y la vibración bajan, uh-huh, se densifican, pero nunca dejamos de ser luz. O sea, es hasta que ni muertos. O sea, de hecho, precisamente esta luz permanece. El cuerpo es el que se muere, uh-huh, pero esta luz es la que permanece. Se mantiene. Entonces, un ejemplo de lo que Dulce les acaba de decir. Una persona que tiene gastritis. Uh-huh. Ella va, oye, no me acuerdo con endoscopía, creo, uh-huh, que es la que te mete la cabeza. Y dice, ahí está la úlcera. Ahí está la úlcera, está malísimo, uh-huh, y se puede infectar y la sangre, y entonces está gravísima esta persona porque es lo que tiene. Entonces, ¿qué hacen los doctores? O la operan, o le suturan, o le medicamento para desacidificar. Oye, pero dime tú, ¿qué estudio arroja la información de que todo el día
está con la matraca de pensamientos catastróficos en su mente. Ujú. Y de que tiene una angustia que no puede vivir, pero que no le dice a nadie. Exacto. ¿Qué estudio arroja ese nivel de estrés de esa persona? ¿Y cómo te das cuenta que todo el enfoque de la curación está cojo? Porque no está Cojísimo. completo. No. Debería ser integral y Sí. empezar desde cómo te sientes, cómo es tu rutina, cuáles son tus pensamientos, ¿no? Desde ahí. Entonces, por ejemplo, sí existen, o sea, la tecnología sí ha avanzado lo suficiente para hacer una lectura de las emociones y de los pensamientos de una persona, claro que sí. Yo tenía un aparato cuando vivía en México, en Monterrey, que precisamente hacía un diagnóstico de los biofotones de la persona y lo hacía en base a una fotografía. O sea, yo veo a Dulce. Nuestros ojos están diseñados para ver cierto tipo de aspectos físicos, vaya, o no sé, ciertas cosas, ciertas vibraciones, pero no todas. Yo no veo tu luz. Si mis ojos pudieran ver esa vibración, yo no vería tu cuerpo, vería tu luz. Y entonces, si no está todo en armonía, con la misma intensidad, entonces sería claro ubicar dónde está el bloqueo y la enfermedad y eso. Exacto. Entonces, sí hay aparatos, pero no son negocio. Ajá. O sea, ¿me entiendes? No Sí. son negocio. Entonces, por eso no es que abundan por todos lados. Entonces, parte de lo que yo hago, pues no, yo no veo la luz de las personas. Al contrario, yo todo el tiempo estoy con mis ojos cerrados. Yo solamente con las manos voy sintiendo los bloqueos y voy desbloqueando eso. Entonces, ya ahorita que tú estabas diciendo esto aterrizado al embarazo, ¿sí? Nos vamos ya para Sí. por ahí. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, si una mamá se preocupa porque el embarazo y que comer bien, y que si comes doble, no, que ya no se necesite, que si no engordas y que no puedes engordar. Entonces la mamá está preocupada, vamos a decir, por ciertas cosas que está bien. O sea, yo no digo que descartemos ese 10%, es parte de nuestra realidad. Más bien, mi propuesta es integrar a nuestra vida el 90%, que eso es lo que no vemos, Exacto. pero es lo que sentimos y eso es lo que pensamos. E ir más allá si estamos planeando embarazarnos o si ya estamos embarazadas y que todo mundo nos dice, ¿no? El médico nos dice tienes que comer bien pero no te dice exactamente qué tienes que comer o tienes que estar tranquila, hacer ejercicio. Volvemos a enfocarnos otra vez en lo físico. Pero ahorita con todo lo que estamos aprendiendo es qué tan importante también es, y todavía mucho más, el 90%, en toda esta energía, en todos estos pensamientos, en emociones que sentimos, porque todo esto va a afectar a nuestro bebé. Esto va a afectar al bebé definitivamente, más que pensar, ay, ¿a quién se va a parecer? Ay, no sé, digo, todas esas cosas que sí ven nuestros ojos son importantes y valiosas y vivamos la emoción del evento. Pero más que todo eso es que esta información, volvamos a lo que son los biofotones, al 90%. Volvamos al 90%. Ese 90%, repito, es luz, es electricidad, es magnetismo, es información. Y todo esto afecta químicamente a nuestro cuerpo. Esto es, yo estoy pensando y sintiendo algo y estoy cambiando la química de mi cuerpo. Yo tengo un antojo de tacos de barbacoa de Monterrey, de esos tacos domingueros. Yo empiezo a segregar saliva, pero esa saliva que yo voy a segregar tiene las enzimas correspondientes para hacer la digestión de los tacos. De esos tacos, exacto. Si yo quiero comerme una empanada de cajeta, las enzimas que necesito son diferentes. ¿Ven? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Entonces, estoy embarazada. Mi bebé se está en una etapa de formación. No es lo mismo formación que crecimiento. Eso es súper importante. Cuando estamos con un bebé ya nacido, en toda la niñez, la adolescencia, están creciendo, los estamos nutriendo, pero ya el hardware ya está hecho.
Y aquí en el embarazo es justo cuando más cuidado tenemos que tener, ¿verdad? A ver. Así es. Mira, lo valioso de esto y con lo que yo quiero que se queden es que a nivel cerebral, el cerebro se está formando. Nunca en el resto de nuestra vida nuestro cerebro va a estar en formación. Uh-huh. Tenemos plasticidad en el cerebro y es verdad que lo podemos ir moldeando y generando nuevas rutas neuronales a través de la repetición de diferentes sinapsis. Eso es verdad, pero eso no es formación de los cimientos del cerebro. Uh-huh. Entonces, en la gestación, el cerebro se está gestando, está dando forma. Entonces, todo el cortisol, el estrés, la adrenalina que una mamá está viviendo durante la gestación y la formación inicial de ese embarazo, en el cerebro del bebé, uh-huh. ¿Qué sucede? Que esos receptores neuronales, esa sensibilidad, se va a acostumbrar al cortisol, al estrés, a la adrenalina, a todas esas hormonas provenientes del estrés. Se va a familiarizar. Uh-huh. Con mucho estrés y con todas las hormonas del estrés, o sea, cortisol, adrenalina y todos los demás en exceso. Como el cerebro del bebé está en formación, ¿sí? Los receptores de ese cerebro que se está formando, uh-huh. se va a hacer sensible. Es una sensibilidad hormonal o predisposición también. Se puede decir que es una predisposición uh-huh. a cierta neuroquímica hormonal, uh-huh. que si la mamá está en estrés, va a favorecer a que esa sensibilidad en el cerebro del bebé sea hacia el estrés y todo aquello que genere estrés, que quiere. Entonces este bebé, como estuvo envuelto en todo este estrés, va a alimentarse cuando nazca, va a necesitar de ese estrés. Y se va a enganchar. Exacto. Este bebé o este niño va a vivir un evento muy feliz o muy alegre, uh-huh. Pero le va a encontrar el lado que no lo es. O no se va a enganchar con esa felicidad. Va a pasar como un poquito desapercibida. Va a ser más afín a aquellos eventos, personas y circunstancias que son afines uh-huh. a esa previa disposición neuronal que tiene hacia esa química hormonal durante su gestación. Okay. O sea, se va a enganchar más con eventos, personas y circunstancias que generen ese estrés. Uh-huh. En cambio, aquel bebé que de alguna manera, durante la formación de ese cerebro en el vientre de su mamá, se generaron más hormonas de serotonina, de oxitocina, uh-huh. que generan la confianza, la tranquilidad. Fíjate, no quiere decir que la mamá no haya tenido circunstancias complicadas. Claro, porque es inevitable que vamos a tener ajá. todo el embarazo. Quiere feliz. Decir que la mamá, a pesar de las circunstancias complicadas o difíciles que pudo haber vivido, uh-huh. se mantenía en confianza, se mantenía en un estado optimista, pero optimista real, uh-huh. no optimista de florecitas de que pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo nada más está aquí, uh-huh. pero no, lo demás está, eres un nudo de nervio adentro. Exacto. No, convicción en el pensar y en el sentir. Entonces, sin importar las circunstancias adversas que esa mamá pudo haber tenido, si se mantenía en confianza y en tranquilidad, sobre todo sabiendo que lo más importante es la formación de su bebé, uh-huh. teniendo la conciencia de que no hay nada más importante que eso que ella está gestando en su vientre y que necesita tranquilidad y confianza, generado por ella misma, uh-huh. porque a veces el ambiente no lo da, generado por ella misma, entonces va a favorecer la sensibilidad en el bebé neuronal, es que estamos hablando de sensibilidad neuronal, uh-huh. a esas sustancias, a uh-huh. esas hormonas, serotonina y oxitocina y todas las que me dan tranquilidad y armonía. ¿Qué quiere decir? Que ese bebé, cuando crezca, todos aquellos eventos que le vibren igual, que los perciba como igual, va a ser más afín, uh-huh. se va a enganchar con eso, uh-huh. le va a vibrar, los va a buscar y además los va a generar. Exacto. Y esto que estoy hablando es muy fuerte, porque esto es para toda la vida. Y repito,
existe la plasticidad neuronal, existe la voluntad y la determinación del ser humano de buscar, de ser mejor. Esto no es la crucifixión, porque mi mamá sí, no sé ya que estamos ya me fregué, condenados, ¿no? Bruce Sí. Lipton lo dice claramente en su libro La biología de la creencia. Bruce Lipton, científico estadounidense, lo grita a los cuatro vientos: la genética nos influye, pero no nos determina. ¿Qué nos determina? Nuestra voluntad y nuestra convicción de romper esos patrones y decidir cambiarlos. Pero es una realidad que, como ya está, ahorita yo estoy hablando de la formación neuronal del bebé, esto va a ser un factor que sí puede llegar a permanecer, o sea, un algo con lo que el bebé, siendo adulto, va a tener siempre que tener consciente, que se engancha con el estrés, pero no se engancha con la felicidad. Hijo, está súper interesante porque ahorita que estás contando todo esto, hago retrospectiva de cómo fueron mis embarazos y veo la personalidad de mis hijos. De verdad que sí es impresionante. Y ahora me pongo a ver si cuando estamos embarazadas y, por ejemplo, muchas de las con las que vivimos aquí en Canadá, que vienen de migrantes, que están en un país diferente, con idioma diferente, sin familia. Ay, ya con eso es un montón de estrés. ¿Cómo ¿sí? no? Sin embarazo y con embarazo. Y encima, embarázate y que estás a flor de piel con todas las emociones y todo. ¿Cómo puedo hacer para no transmitirle todo el tiempo esto a mi bebé? Bueno, pues sí, tengo este estrés, pero es algo súper difícil. Incluso para mí, me acuerdo, de decir, no todo lo puedes controlar, que no hablas inglés, vete día a día, que no sabes cómo se maneja el sistema médico, pide a alguien que sepa, que te ayude a guiarte a todo esto, y tú confiando en la vida. Es que no hay otra más que confiar en la vida. Oye, si yo sé, el primer paso es entender la magnitud de lo que podemos llegar a influir en nuestros hijos. Porque ese es el primer paso. Porque vivir desde la ignorancia, pues yo creo que ya hemos vivido muchos años y muchas generaciones viviendo desde la ignorancia, Dulce. Entonces, paso 1, toma conciencia. Exacto. De que aunque seas emigrante, y aunque no sepas el inglés, y aunque no sepas ni qué, lo más importante es el bebé al que le estás dando vida. Confianza en que la vida te va a permitir, te va a dar los recursos, te va a presentar a las personas, confianza. Primero y principal. Y tener consciente esos sentimientos, ¿no? Decir, ahorita me siento estresada, ok, sí, tengo estrés porque necesito encontrar una partera o un médico. Se lo estoy pasando a mi bebé, ok, pero entonces me pongo en acción, ya busqué en diferentes lugares, ya pregunté, alguien me va a ayudar, ahora le voy a pasar a mi bebé esa tranquilidad, esa confianza de que sí podemos resolver las cosas, que siempre va a haber alguien que nos ayude. Siempre. Entonces, ese bebé va a estar programado a que, si bien va a haber momentos de estrés, también tiene los recursos de cómo salir de ese estrés. Estoy segura que tú, Dulce, y estoy segura que las personas que nos están escuchando y viendo, estoy segura que conocen personas que ven piedras y otras personas ven posibilidades. De eso estoy hablando. Y ese rasgo permanece en nuestra vida. Estoy segura que les ha pasado, que sucede algo, y van con una persona, y sucede algo, o sea, las dos personas están viendo algo que sucedió ahí enfrente. Oye, una se ataca de la risa, y perdón la expresión mexicana, pero quiero hacerlo así se encabrona. ¿Cómo? Por lo mismo que uno le dio risa, entonces encabrona. De eso estoy hablando. De esos rasgos predominantes, característicos de ciertas personas, sensibilidad neuronal, química, se gesta. Eso se gesta. Y yo lo he visto en muchísimas personas. ¿Cómo se gesta? Entonces, si soy mamá y estoy embarazada o me pienso embarazada, tengo que tener conciencia. ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Desde dónde me estoy moviendo? ¿Desde el cortisol y la adrenalina o desde la serotonina y la dopamina? Exactamente. ¿No? Ahora,
Así como hoy puse el ejemplo de la barbacoa y de las empanadas, y cambia inmediatamente mi química, mis enzimas en la salida, mi acidez en el estómago y mi aparato digestivo se preparan para recibir o una cosa o la otra. Digo, si sucede un evento y te lleva la fregada del estrés porque lo viviste, luego lo vives, pues si eres humana, claro. O sea, no dejas de tener no podemos controlar todo. Pero luego llegas a tu casa consciente de que estás gestando una vida. Dialogas contigo, dialogas con el bebé, tratas de transmitirle de nuevo la confianza y en automático tu química biológica, a ver, química biológica es neuronas en el cerebro, el entorno, la acidez de todo tu organismo, la oxigenación de todo tu organismo, es que todos los sistemas, tu sistema respiratorio, tu intestino, todo aflojas. Tengo aquí escrito algo que quería decirles rápido. Mira, cuando estamos en el cortisol y en la adrenalina, acuérdense esto, apretamos, contraemos, cerramos y paralizamos. ¿Qué? Oye, desde el ano, el intestino, la vagina. Respiramos menos. Cuando estamos en estrés no nos damos cuenta, pero respiramos muy superficial. Eso es lo que vemos. Apretamos la cara, ay. Nos vestimos. Tensamos. Nos tensamos. Bueno, eso pasa y lo vemos. Pero a nivel células, la célula es un organismo vivo que procesa sustancias, desecha sustancias, se nutre de sustancias y es un organismo todo vivo. Todo un sistema. Bueno, cuando estamos en estrés, la célula se tensa. La última capa de la célula se pone tan tensa que no permite oxigenación, no permite nutrición y tampoco permite intercambio de nutrición, que es el cáncer. Wow. Entonces, no hay oxigenación. Digo, no hay igual. No hay nutrición igual. No hay eliminación igual. Entonces, apretamos, pero apretamos todo, desde lo que vemos y también lo que no vemos. En cambio, la confianza, la tranquilidad, la paz interior, la reflexión, el darte cuenta, estoy estresada, me voy a relajar. Eso son las memorias celulares de nuestro origen. Ahí ya entramos al campo lumínico. Ahí ya estamos desde nuestra luz, desde los biofotones. Parece que estoy hablando de espiritualidad, pero no, es ciencia pura. Entramos a esos terrenos y fíjate, cuando estamos ahí en la serotonina y en la oxitocina, todo se expande, todo se abre, todo fluye. Y todo se moviliza. ¿Y qué es la vida? Movimiento continuo y constante. Ahí hay oxigenación, ahí hay fluidez, ahí se permite todo este movimiento. Y fíjate, esto que acabas de decir está padrísimo porque justo en el día del parto, cuando sentimos esta intensidad de las contracciones y que pueden ser dolorosas, nuestro primer instinto ante el dolor es resistirnos, a rechazar, ponernos duras, contraernos, y la vagina se cierra, y la boca se cierra, y nuestro trabajo como dulas es hacer que la mujer se afloje, abra la boca, suelte esfínteres, se deje llevar y se relaje en la contracción, aunque sea muy intensa, pero resulta que te duele más cuando te pones estás apretando todo. Y no funciona. El parto no funciona. Fíjate. Porque crea esta adrenalina, cortisol, que aprieta, contriñe, inhibe por completo la oxitocina, que es la que produce las contracciones y produce que el cuerpo se abra. Fíjate, y entonces sí, la mujer que está dando a luz confía en el poder de su naturaleza biológica. Si confía en la belleza del momento que está expresando su cuerpo, se relaja. Pero confianza,
a veces dar ese paso. Y entregarse, ¿no? El rendirse a ese evento, el sentir que esto no lo voy a controlar yo, no lo voy a controlar desde mi mente. No. Voy a dejarme llevar por mi cuerpo, por lo que mi cuerpo diga. Uh-huh. Incluso ha habido casos de partos en donde existe esa conciencia y esa confianza plena de lo que está haciendo mi cuerpo, que ha habido experiencias de mujeres que dicen, es que mi parto no me dolió. Y que además hasta fue orgásmico, tuve un orgasmo. Entonces, sí es posible, ¿no? Claro, Es totalmente. Increíble. Y bueno, yo les quería compartir un ejercicio. Bueno, perfecto. Espérate, el ejercicio lo quiero dejar para el final, pero quiero también decir que esta comunicación, vamos a decir, esta transmisión de información que le estamos dando al bebé durante la gestación, dura hasta antes de la teenager, hasta antes de la adolescencia. Ok. Porque ya el bebé ya no está adentro, pero seguimos influenciando de una manera impresionante. También el papá, pero principalmente la mamá. Okay. Entonces, y ahí es cuando estoy segura que ustedes saben de lo que hablo también, Dulce, porque como mamás lo sabemos. Los niños se acuerdan de ciertas cosas de su infancia. Bueno, yo en mi caso, que ya mis hijos ya son adultos, ya soy abuela, se acuerdan de tal cosa que yo, mamá, estoy segura que evité a toda costa. O sea, no vieron, no escucharon, no vivieron, no nada. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que eso pasó? ¿Cómo intuyeron que había ausencia del papá, por decir? ¿Cómo intuyeron que había algún problema familiar? Porque hay un saber que se transmite no de boca, sino energético. Vuelvo a repetir, los biofotones son luz, es vibración, es energía, es electricidad y es magnetismo. Entonces yo podré estar con los ojos cerrados y con la boca cerrada, pero mi hija, mi hijo se pone conmigo y ese contacto tan cercano que tenemos, ellos saben lo que yo estoy sintiendo. Entonces esta conexión dura hasta antes de la adolescencia. Cuando entran a la adolescencia, ellos empiezan a ser gestores de su independencia, de su propia información, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras ellos están entre el papá y la mamá y el ambiente en el que están principalmente la mamá, por eso en la adolescencia empiezan con las rebeldías, con el yo no quiero, con el a mí no me gusta, porque ellos están encontrando su propio patrón a seguir en su vida. Dejan de gustarles lo que a lo mejor les decía, antes les gustaba, no sé. El caso es de que ellos ya empiezan a ser independientes y hay que permitir también, digo, no estamos en teenagers, aquí es de gestación y embarazo, pero hay que permitir también esa separación saludable que le permite a ellos ser independientes de su propia energía. Claro. Se llevan mucho de lo nuestro, pero ahí empiezan ellos a cambiar los patrones, que ya no les van, que deciden que no. Entonces, si ya de por sí me pongo yo a pensar, a lo mejor yo traigo esa parte de mentalidad que ve todas las piedras, que dices, no, bueno, pues entonces ya estamos fritos, ¿no? Porque si vengo de una familia tóxica y mi mamá y mi abuela y todo, pues entonces ya que les puedo dar a mis hijos. Entonces, sin embargo, si yo empiezo a hacerme consciente de lo que mi mamá y mi abuela no eran conscientes y que solamente funcionaban por inercia, porque así era la cultura y las tradiciones, pero si yo digo, me vine lejos en donde no tengo esa influencia directa, en donde el ambiente es diferente, otra mentalidad, pero además yo estoy más consciente de cómo estoy reaccionando ante los estímulos, porque sé ahora la importancia y todo lo que le puedo transmitir a mi bebé en el útero y en toda su niñez hasta la adolescencia. ¿Podemos hacer un cambio? Mira, dos cosas. Sí, pero la distancia, o sea, te puedes ir a Timbuktu y eso no quita la influencia de tus padres.
Porque si tú estás aquí con el rum de que mi papá me dijo, y también, o sea, la distancia no tiene nada que ver. Okay. O sea, cero, como si lo tuvieras aquí. ¿Por qué? Porque yo he dado tratamientos a distancia, viviendo en México, personas en Italia, y no hay distancia y tiempo. Entonces, y aquí estamos hablando de biofotones y energía, entonces eso no tiene nada que ver. Porque existe todavía la conexión emocional con la familia. Sí, bueno, porque una es la primaria, la de la mamá hasta la adolescencia, y la otra es la que yo pueda tener con mi papá, que está en Monterrey, y mis hermanos. Eso pero esa la tenemos con todas las personas de todo el mundo. Okay. O sea, esa ya es diferente. Okay. Digo, no es el tema y no lo voy a desarrollar para hablar de estas diferencias, pero esa ya es una conexión de unidad como seres humanos y de familiaridad, compartimos códigos genéticos, entonces es más fuerte en ciertos aspectos de la que yo pudiera tener contigo. Pero contigo, con mi papá y con alguien en África, compartimos también energía similar porque somos seres humanos. Pero esos ya son otros temas y otras cas que no quiero ni entrar porque si no lo voy a abrir puede generar... Para otro podcast. Para otro podcast. Entonces, la respuesta es sí, pero yo entiendo que hay muchas terapias muy valiosas, muy importantes, buenísimas, que se van a ver, entonces, yo no quiero repetir el patrón, y entonces, porque mi mamá y mi papá, y entonces, y es que la abuelita, entonces yo quiero romper ese patrón, entonces, para hacer ese patrón, esta terapia. A mí, digo, funciona, y hay muchas personas que les funciona, y es maravilloso. Yo no estoy en contra de eso, y si me estás escuchando y necesitas hacerlo, hazlo. Pero yo, Marcela, hay otros caminos más fáciles. No necesitas tener conciencia de cuál es el patrón que no quieres repetir. No, ¿por qué? Porque aparte vas a romper un patrón que tienes consciente. ¿Y qué onda del inconsciente? Que es el 90% del... Oye, acabamos en las mismas, ¿no? Entonces, para mí, lo más fácil es lo que funciona. Para mí. Entonces, ese es el ejercicio que les quiero compartir. Hace unos minutitos estábamos hablando de que cuando estamos en estrés, en angustia, apretamos. Y apretamos toda nuestra biología. Y también apretamos nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. Apretamos todo, somos una piedra. Cuando confiamos y nos relajamos, permitimos el fluir y nuestras energías. Entonces es muy simple. Observa tu contexto. ¿Qué contexto? Mi hijo adolescente es bien grosero. Quiero estar embarazada y pues no estaba embarazada. No quiero estar embarazada y estoy embarazada. Mi marido, quién sabe qué. La vecina es una metiche. X, Y o Z. Y menciono cosas así porque no importa el contexto. Entonces, obvio, esto es trabajo personal y esto es crecimiento personal. Entonces, si yo quiero crecer, yo tengo que dedicarme a mí tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, primero soy consciente de que quiero crecer y para crecer necesito, así como para crecer el músculo, hay que dedicarse tiempo y espacio. Te invito a que observes tu contexto en un espacio tuyo contigo, en un encuentro contigo personal que no tiene que durar media hora. Simple y sencillo. En tu recámara, en algún lugar, en un silencio, obviamente, recógete contigo y voltea a ver hacia tu interior. Y observa tu contexto. ¿Qué contexto? Pues, cualquiera de los ejemplos que te haya dicho. Ahora, observa qué emoción. Nombra la emoción. Defínela. ¿Qué emoción? Ponle nombre. Envidia. Coraje. Quiero matar a la persona. Sé honesta. No hay ningún problema con la emoción que te surja. Todas son buenas y saludables si las permites. Son tóxicas y venenosas si las resistes y las evitas y las rechazas y las escondes y no como voy a querer matar a mi vecina. Pues sí quiero. O a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano. Entonces, te recoges, volteas tu mirada hacia tu interior, en silencio, observas tu contexto, tal. ¿Qué emoción es la que siento? Tal. ¿Te contrae o te expande?
te contrae o te expande. Y tú vas a saber. Uh-huh. Tú vas a saber si estás vibrando en el 10%. Y obsérvalo. Observa la emoción. Es que a veces el problema de las emociones es que no las permitimos. Uh-huh. Pero si tú te quedas ahí observando la emoción, las emociones empiezan, tienen su cúspide y bajan. Las emociones, clínicamente hablando, científicamente hablando, no duran más que 8 segundos. Okay. No duran más. No duran más. Entonces, ¿cómo explicas que hay personas que duran 20 años con... Ajá. Son los diálogos repetitivos y la memoria que estás ahí dándole. Entonces, por eso la emoción permanece. Pero si tú te quedas, oye, si duran 8 segundos. ¿Dije minutos y dije segundos? No, segundos. Segundos, eso es lo que dura. Dura segundos. Y la permites observándola, no peleándote con ella ni juzgándote. Ay, no, porque está mal. Es pecado yo sentir. No, siéntelo pues. Y tú la observas, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos del tema. Uh-huh. Baja. Desaparece. Si te quedas 5 minutos observando la emoción, Uh-huh. ya no va a ser la misma. Y entonces vas a buscar el lado opuesto. Si yo tenía miedo, pues ahora confío. Si yo tengo enojo, bueno, pues ahora al pasar el enojo tú vas a sentir la relajación. Uh-huh. Y ese es un ejercicio que hay mucha profundidad en esto, pero es un buen ejercicio para primero empezar a aprender a observarnos Uh-huh. y empezar a ser consciente de lo que sentimos. Ya, exacto. Claro que hay mucho más en esto y me encantaría Vamos a tener otros podcasts, por favor, porque sí quiero que nos platiques más y cómo lo podemos aplicar a Uh-huh. diferentes escenarios, ¿no? Claro. Esto ya, entre paréntesis, esto es una parte de lo que yo enseño en el curso Punto Cero. Maravilloso. Ese es el Okay. punto cero precisamente que necesitamos para vivir nuestras emociones. Perfecto. Marcela tiene una masterclass en donde da una introducción de este punto cero, que es maravilloso, yo ya la tomé, para que vean todo lo que pueden hacer, porque de verdad es responsabilidad personal Uh-huh. hacerse cargo de nuestra vida, de nuestras emociones, todo lo que recogimos de nuestros papás, de todo el ambiente en el que vivimos y de toda la trayectoria que hemos llevado como vida, nos han formado y hay un momento en la vida en que tenemos que tener esa conciencia de decir, tengo que hacer limpieza en mi hogar, aquí adentro, para viajar más ligero y Uh-huh. para abrirme a cosas maravillosas, porque yo quiero brillar a todo mi potencial y desarrollarme a todo mi potencial y no como me dijeron que o una cosa o la otra, ¿no? Exactamente. Entonces, les recomiendo de verdad muchísimo a Marcela. En la descripción voy a dejar sus datos y el contacto para que se inscriban a tu clase. Uh-huh. La conferencia de memorias celulares y rol de víctima. Exacto, en el rol de víctima, ¿verdad? Que Sí. si nos atoramos ahí, no avanzamos, ¿no? No crecemos. Entonces, sí, me encantaría que la contacten si quieres empezar a buscar tu libertad y empezar a caminar desde la luz. Contáctala y vas a empezar a dar el primer paso. Nos vamos a volver a ver, Marcela, para otros podcasts, porque sí, hay mucha tela de dónde cortar. Uh-huh. Te agradezco esta invitación, esta presencia aquí con nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo capítulo. Gracias a ti, Dulce, y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. Un placer. Bueno. Bye. Cuídense.